Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro episodio número 52 de la carta a los Hebreos. Todavía estamos iniciando el capítulo 4 con el título principal, No pierda usted su reposo. Y vamos a analizar el verso 2 y si el tiempo nos alcanza hasta el verso 3 y el verso 4. Le voy a dar lectura como es costumbre al verso 2 en primer lugar. Dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esa es la segunda orden para escuchar y para vivir de acuerdo al mensaje que hemos recibido. Se nos ha predicado en la época actual ya un mensaje y tenemos que asegurarnos de recibirlo y de obedecerlo. Recuerden, el mensaje original fue enviado a los judíos cristianos que vivían en el área de Palestina en el primer siglo, en los años después de la crucifixión de Jesucristo, hasta antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Se entiende que la carta fue recibida allá por los años del 62 al 67, 68 antes de Cristo. Después de Cristo. Así que el término original se deriva de la palabra evangelizó, que significa la predicación de buenas nuevas o de noticias agradables. Esta es una palabra neotestamentaria muy favorita para referirse a la revelación de Dios para el hombre en esta época. En este sentido, se puede decir que el evangelio fue predicado a aquellos que vivieron en tiempos antiguo testamentarios, pese a que sus buenas noticias consistían solamente de recibir un reposo terrenal, la tierra prometida. Sin embargo, el evangelio neotestamentario tiene un carácter totalmente diferente. Se usan los mismos términos para ambos, pero eso no quiere decir que haya habido solamente un pacto que haya continuado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No es un solo pacto, son dos pactos. La traducción literal de la frase dice, puesto que hemos sido evangelizados como lo fueron ellos. Miren, en 1 Corintios 10, del 3 al 4, se encuentra un concepto similar que dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Me voy a referir a 1 Corintios, capítulo 10, se lo voy a leer, versículos 3 y 4, y ahorita hacemos el comentario. Capítulo 10, versos 3 y 4, dice, desde el 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Por supuesto, Pablo habla a los corintios y está hablando de los antepasados de los judíos. Y luego dice verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fueron cubiertos de agua, puesto que las nubes es vapor de agua. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, verso 3, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por supuesto, el autor de la carta a los Corintios, Pablo, se está refiriendo a los sucesos acaecidos en el libro de Éxodo, capítulo 16 y 17, y que también se muestran en el libro de Números, capítulo 20, verso 11. Entonces, cuando ya el autor de los Hebreos nos dice en el capítulo 4, en el verso 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, que quiere significar nos han evangelizado, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que esa frase nos indica que realmente quien acompañaba a los judíos en el camino de Egipto a la tierra prometida era Cristo. Y a la roca a la cual se le dijo a Moisés que le hablara era Cristo. Y quien los seguía y los protegía era Cristo, según esta afirmación de Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. Así que algunos de los elementos básicos son los mismos, especialmente
la necesidad que tienen tanto los israelitas del antiguo pacto como los cristianos actuales de reconocer que necesitan a un Salvador. Los judíos debían de reconocer que necesitaban a un Salvador, y nosotros también debemos de reconocerlo, y que nosotros dependemos solamente de ese Salvador. Los cristianos ya lo hemos aceptado, pero las personas que no aceptan el Evangelio, no aceptan a Cristo como su Salvador, no creen que realmente Cristo Jesús viene a formar o vino a formar una nueva comunidad de personas que serán llevadas al reposo eterno, quiero decir, al cielo, a la presencia del Padre, cuando sea el juicio final. Y si no lo creen, no van a aceptar el Evangelio, como sucede, vamos a decir, con el 90% de la población. Quiero decir que de cada 10 personas que se les explica el Evangelio, una sola persona lo entiende y lo acepta, y 9 personas lo rechazan. Miren, el ofrecimiento en el antiguo pacto fue un reposo terrenal, fue una tierra temporal, se les iba a dar Canaán. Sin embargo, el ofrecimiento para el nuevo pueblo de Dios, los cristianos, es la vida eterna. Ese es el reposo que nos corresponde a nosotros. La idea de ser evangelizado indica que una ciudad o una región o unas personas han escuchado la predicación del mensaje, incluso si solamente se han convertido unos pocos. O sea, es común decir, por ejemplo, en la carta a los romanos, se escribe la carta a los romanos y muchísima gente quizá piensa que todos los romanos recibieron el mensaje, pero no es así. Unos cuantos lo recibieron, y todavía de esos cuantos, un porcentaje menor fueron los que lo aceptaron, como en esta época. Yo puedo decir que fui a evangelizar en Ciudad Victoria, pero no toda Ciudad Victoria se convirtió. Unos 200, 300, 500 personas que les enseñamos, y de esas 500 personas, posiblemente nada más algunas 200 se convirtieron. O sea, no todos los que oyen se convierten. Así que una región no tiene que tener un cierto porcentaje de convertidos como un requisito para haber sido evangelizada. Si con poquitos que se hayan convertido, ya se refiere a que esa región ya recibió el Evangelio. Más bien, el Evangelio tiene que haber estado disponible para las personas. Así que, donde quiera que haya un predicador, en cualquier ciudad, se indica que esa ciudad tiene el beneficio de poder escuchar el Evangelio. Que no lo escuchen ya no es asunto de Dios, es asunto tanto del que lo enseña como de los que no lo quieren aceptar, no quieren aceptar oír el Evangelio. Debido a que Israel rechazó el mensaje, prácticamente el mensaje no les aprovechó. Es como a quien que se les da un alimento material para que coma y la persona no quiere comer, entonces el alimento no es de ningún provecho para la persona que no se lo come. Igualmente, el mensaje no es de ningún provecho para ninguna persona que lo oye, pero no lo obedece. La razón que el autor presenta para esta conclusión fue, dice el texto del versículo 2, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Noten ustedes que el autor de Hebreos no culpa a los presentadores del Evangelio, sino que culpa a los receptores. Los que recibieron el Evangelio no tuvieron la suficiente fe para creer, por lo tanto no aceptaron. Así que en Judea, en Palestina, de todos los judíos que oyeron el mensaje de Cristo en vida de Cristo, no todos lo aceptaron. Y cuando los apóstoles vienen y repiten el mensaje, no todos se bautizaron. Fue una mínima cantidad. 3,000 personas primero, 5,000 personas. Bueno, después subió el número a 5,000 personas. Y bueno, así se nos narra en el libro de los Hechos. Así que los oyentes, cuando no le agregan la fe al mensaje escuchado, como era su responsabilidad, significa entonces que no va a tener provecho. Es lo mismo cuando en estos momentos presentamos el mensaje por videos de YouTube. Si las personas lo miran, pero no le hacen caso, entonces no tiene ningún provecho para la persona que lo mira o que lo escucha. Este versículo, el versículo 2, elimina la idea de que nuestra fe es un don de Dios, y no el resultado de nuestro propio esfuerzo mental. Entonces recuerde usted, la fe
realmente es resultado del esfuerzo mental que la persona ejecuta cuando cree. No es que la fe es un regalo que Dios le proporciona a usted. Eso no es así. No es así. Dios le entrega a usted el mensaje, pero usted es quien tiene que hacer el esfuerzo para tener la fe. La fe se adquiere por esfuerzo propio. Así que en el libro de Números del Antiguo Testamento, capítulo 14, verso del 26 al 34, encontramos con más claridad esta información. Se lo voy a leer. Números, capítulo 14, versos del 26 al 34. Le voy a leer, miren. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud, refiriéndose a los judíos, que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Verso 36, aunque nada más debía haber leído hasta el verso 34. Así que murieron todos los que salieron de Egipto de edad de 20 años hacia arriba. Incluido Moisés también murió, no entró a la tierra prometida, con la excepción nada más de Josué y de Caleb, que ellos sí entraron a la tierra prometida. Y los niños nacidos en el desierto, que decían los incrédulos judíos, dice, van a morir en el desierto, no murieron. Esos niños también entraron a la tierra prometida. Se entiende que si nacieron en el desierto, los más viejos debieron de haber tenido 39 años de edad, los que entraron. Así que realmente de los que nacieron en el desierto, porque ya también aquellos niños que venían desde Egipto y que tenían desde 1 año de nacido hasta 19 años, también entraron a la tierra prometida. Recuerden, los mayores de 20 años ya no pudieron entrar. Así que, según esta historia, donde se narra la rebelión, cuando el pueblo amenazó con apedrear a Josué y a Caleb, debido a que esos dos espías habían basado su decisión en la fe, ¿por qué entonces prometió Dios no castigar a todos los menores de 20 años? Les permitió a ellos entrar con Caleb y Josué solamente porque vio más fe o fe potencial en la generación más joven que en los más adultos. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y luego obedecerla hasta el punto de actuar de acuerdo a ella antes de que la hayamos acompañado correctamente de fe. De lo que se recoge de este pasaje, vemos que la doctrina de la salvación universal no es bíblica. Así que no se crea usted cuando alguna persona le dice que basta con que usted crea, o basta con que usted ponga la mano en el radio, o basta con que alguien lo toque en la cabeza y usted ya va a ser salvado, o que siendo niño sea usted bautizado y ya usted pertenece a Dios. Usted siendo niño pertenece a Dios, aunque no sea bautizado. Y hasta que es uno adulto, adolescente o adulto, y tiene unos pecados, es cuando uno ya necesita el perdón de nuestros pecados, que son limpiados a través del bautismo bíblico. No el bautismo que ejercen algunas personas, no el bautismo católico, el bautismo bíblico, el que se menciona en el Nuevo Testamento. Así que muchos el día de hoy escuchan el Evangelio y asisten a los servicios de adoración de la iglesia.
Sin embargo, son visitantes toda la vida, nunca obedecen el Evangelio y por lo tanto no les aprovecha de nada que estén escuchando el Evangelio. Qué trágico sería para una persona no gozar de las comidas suntuosas puestas delante de ella y morir eventualmente de hambre. Imagínense a una persona que tenga mucha hambre y que le pongan mucha comida y que enfrente tenga la comida muy sabrosa y no la pueda comer y se va a morir. ¿De qué le sirvió la comida puesta ahí enfrente? Así lo mismo pasa con las personas que visitan la iglesia o que escuchan el Evangelio. No sirve de nada el Evangelio si la persona no lo obedece. Por eso morirán espiritualmente la persona que no obedezca el Evangelio. Realmente es trágico cuando se tienen oportunidades para deleitarse con el mensaje del Evangelio y en lugar de ello, el alma es alimentada con basura. ¿Cuál es la basura? La creencia en cosas que no son bíblicas o el aceptar costumbres religiosas que no son aprobadas por Dios. Ahora bien, a eso le llama basura. El Evangelio predicado tiene el poder de crear fe y cuando se actúa según ello, entonces produce salvación. Quiero decir entonces, cuando el Evangelio se enseña como debe de ser, si la persona quiere tener fe, lo va a creer y lo va a obedecer. Si no quiere tener fe, así le presenten milagros, la persona no va a creer. Esa es la realidad. Y nuevamente le invito a usted a que si quiere conocer los 37 episodios del Plan de Salvación que tengo aquí en YouTube, búsquelos. Moctezuma, Plan de Salvación, desde el episodio 1 hasta el episodio 37. Y ahí yo explico paso por paso cómo usted puede obedecer el Evangelio. Así que voy a leer Romanos capítulo 10, verso 17, para reforzar lo que estoy diciendo en estos momentos. Romanos 10, verso 17, dice el texto así. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ahora, déjeme leer capítulo 6, verso 17. Dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6, verso 17. Verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Hasta cuándo son libertados del pecado las personas que oyen el Evangelio? Hasta que lo obedecen de corazón, según dice Romanos 6, verso 17 y verso 18. Antes no pueden ser libertados del pecado. Así que me paso al siguiente tema. ¿Es usted cristiano? Continúe creyendo. No piense que ya por haber creído una sola vez ya usted es salvo. Su fe tiene que ser manifestada hasta que usted fallezca. Versos 3 y 4. Voy a leérselos, los versos 3 y 4. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, este reposo del que está hablando no es el reposo de Dios después de haber hecho la creación en 6 días y reposar el séptimo día. Tampoco es el sábado, día de reposo de los judíos. El reposo de los cristianos es la vida eterna. Ese es el reposo que nos espera. Así que, ¿cómo se obtiene? Continuar creyendo. Miren, esa es la tercera orden en que usted continúe creyendo. El caminar cristiano, el actuar cristiano, la vida cristiana es motivada y continuamente crece gracias a la creencia sincera en nuestro Señor y en el mensaje que tiene para nosotros. El versículo 1, el capítulo 4, verso 1, habla de un reposo que se nos promete. Esto es el reposo de Dios. Le vuelvo a leer desde el capítulo 4, verso 1. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Todavía existe la promesa de un reposo para el nuevo pueblo de Dios, los cristianos. Así que en el versículo 2 se dice que las buenas nuevas de ese reposo han sido predicadas a Israel en el desierto, pero fue para su reposo en la tierra prometida. Dice, y a nosotros ya es actualmente.
Dios tuvo que haber deseado que el hombre entrara y gozara de su reposo. De lo contrario, no habría preparado ni instado al pueblo a entrar en ese reposo. El versículo 3 constituye un anuncio que dice que todos los creyentes, si son fieles, entrarán verdaderamente en ese reposo. Me preguntará usted, ¿y entonces los judíos también pueden entrar a ese verdadero reposo? Cuando llega el momento final, el día del juicio final, todos los judíos del Antiguo Testamento que siguieron los mandatos adecuados de Cristo Jesús entrarán también en ese reposo prometido para los cristianos, porque obedecieron en el antiguo pacto. Entonces, y ahora nosotros en esta época, obedeciendo el nuevo pacto, entramos también a ese reposo. ¿Y qué de los judíos del primer siglo que no obedecieron el evangelio? Se perderán. Están esperando el juicio final también, pero serán para ser perdidos junto con toda persona que no obedezca el evangelio. Ellos serán lanzados al lago de fuego. Es una triste perspectiva lo que se presenta. Ahora bien, miren, la frase hemos creído está en tiempo pasado. Sin embargo, la palabra entramos está en presente, indicando que el reposo en el que se está pensando cuando se escribe la carta a los hebreos constituye una experiencia que ya está en proceso de estar siendo cumplida. O sea, desde el momento en que los cristianos judíos recibieron esta carta y se les habla de que el reposo, ellos todavía lo pueden entrar en él, ese reposo todavía sigue en espera también de nosotros en esta época, un tiempo presente continuo, no ha finalizado. La frase los que hemos creído está en tiempo pasado y no en tiempo presente, y tiene que referirse a la conversión de los lectores de la carta, o sea, los cristianos que ya estaban convertidos. Esta referencia constituía una descripción típica de los que se habían convertido a Cristo. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 2, se refiere a los primeros convertidos después de la ascensión de Jesús, como que ya estaban recibiendo las palabras de Pedro a medida que éste les predicaba. Luego fueron bautizados. Usted puede leer Hechos 2 desde el 38 al 41. Se lo voy a repetir una vez más. Hechos 2 del 38 al 41. Se los leo para que veamos cómo está la predicación de los apóstoles, sobre todo de Pedro. Dice el verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, o sea que la creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lea usted Hechos 2, todo el libro de Hechos, principalmente los versículos 36 hasta el 41. Y hasta el verso 47, donde dice lo que hacían los primeros cristianos, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eran judíos que se estaban convirtiendo en esa primera formación, cuando la iglesia se comienza a formar allá en Jerusalén. Así que vamos a ver el caso del carcelero de Filipos y su familia, que se les pidió que creyeran en Jesús. En Hechos, capítulo 16, verso 31. Para los que ya conocen la Biblia, ya saben lo que sucedió allá en Filipos. Pablo va a estar encarcelado y va a venir un temblor, va a ser liberado. Déjenme leerles aquí en Hechos, capítulo 16, verso 31, para que veamos lo que aconteció cuando estaban ahí encarcelados. 6, ¿sí? Verso 31, dice así. Desde el versículo anterior se está viendo que va a haber un temblor, que las puertas van a ser abiertas, narran los versículos anteriores. Pero ya el versículo 31 dice, se hace la pregunta, el versículo 32 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿Y por qué dijeron eso? Miren, lo que había pasado es que el carcelero se quería cometer el sacrificio ese que hacen los japoneses, del harakiri, suicidarse, porque en su opinión, si todos los prisioneros habían escapado, a él lo iban a culpar. Entonces se iba a cometer suicidio. Entonces Pablo y los demás le dijeron, no te hagas daño, aquí estamos, y ninguno nos hemos ido. Y fue en ese momento entonces en que el carcelero le dice el verso 29, dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces el verso 30 dice, 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no bastó nada más con la creencia mental, sino que el verso 32 dice, le hablaron la palabra del Señor, el evangelio, a él y a todos los que estaban en su casa, su familia, y él, verso 33, tomándolos en aquel mismo hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, no basta con creer mentalmente que Jesús es el Hijo de Dios o creer en el evangelio. Es necesario obedecer el evangelio en el bautismo, así como hizo el carcelero de Filipos. Después de que se les predicó la palabra del Señor, inmediatamente fueron bautizados, según vimos en el verso 33. Su conversión fue finalmente descrita con la frase, haber creído a Dios, Hechos 16:34. Por lo tanto, es correcto referirse a la conversión como el momento en el que uno creyó. La conversión, el momento del bautismo, es el que uno prácticamente confiesa uno que uno sí cree y uno obedece bautizándose. Cuando uno dice que uno cree, tiene uno que incluir en ello estas acciones, sin aseverarlo explícitamente el acto del bautismo en Cristo. En Romanos capítulo 13, verso 11, Pablo se refirió al momento de la salvación suprema como a algo que estaba más cerca de nosotros que cuando creímos. Voy a leerles Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Se los leo rápidamente. Dice así, 13, verso 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En este caso, Pablo está refiriéndose a que ya está más pronto, más cerca de su salvación, después de haberse bautizado, ya está más cerca de la salvación, o de su muerte física, y que va a estar ya con el Señor. Miren, Pablo se refirió al momento de la salvación suprema como algo que estaba más cerca de nosotros que cuando creímos. O sea, si se bautizó en una fecha anterior y ahora está a punto de ser castigado o de ser muerto, entonces ya estoy más cerca de la salvación, dice Pablo. Así que Pablo incluso habló a los romanos y le dijo que la salvación de sus lectores se acercó cuando obedecieron de la forma que Pablo aludió en Romanos capítulo 6, versos 3 al 5. Vuelvo a leer otra vez Romanos capítulo 6, versos 3 al 5, que nos da más ideas acerca de lo que es la salvación, para los que no saben. Romanos 6, del 3 al 5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Así que el bautismo es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Interesante todo esto que estamos viendo y el tiempo se está acabando. Así que es evidente una vez más que el acto de creer incluye la obediencia expresada en el bautismo, según miramos ahorita en Romanos, capítulo 6, versos 3 al 5, el cual es un acto de fe por el que se entra a Cristo, en quien se encuentra la salvación. Finalizo esta exposición en estos momentos y en el video 53